Bien, vamos a resolver la actividad número 15 de la página 66 del libro de física para el primer año de bachillerato. El ejercicio dice un armario de 120 kilogramos. Vamos a poner como datos y vamos a ponerle una masa de 120 kilogramos. Es empujado con una fuerza horizontal de 580 newtons. Si el coeficiente de rozamiento para el cuerpo en movimiento, o sea, coeficiente cinético, es de 0,4, calcular literal A, la aceleración que adquiere, literal B, la velocidad y la distancia recorrida en 5 segundos, cuando el tiempo nos da 5 segundos. Vamos a hacer un gráfico del ejercicio. Entonces, vamos a ponerlo así. Dice que vamos a ponerle el armario. Vamos a ponerle aquí que el armario tiene su peso. El peso se compensa hacia arriba. La normal. Está empujado por una fuerza horizontal de 580 newtons. Vamos a poner que la fuerza la está empujando hacia la derecha y esa sería nuestra fuerza. Si el coeficiente de rozamiento, hablemos de que si existe coeficiente de rozamiento, va a haber fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Entonces, si el cuerpo lo hacemos mover hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Calcular la aceleración que adquiere, la velocidad y la distancia. Lógicamente aquí, luego que pasen 5 segundos, el cuerpo ya estará por acá. Y esta sería la distancia que queremos calcular. Entonces lo que primero vamos a hacer, vamos a hacer unos cálculos iniciales. Vamos a encontrar primero el peso. Vamos a ponerlo por acá. El peso es igual a la masa por la gravedad. El peso es igual a la masa, que en este caso son 120 kilogramos. Y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Peso igual. Y lo vamos a calcular. 120 por 9.8. 1176 newtons. Como ya tenemos el peso, vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y vamos a establecer que se iguala a 0. ¿Por qué hacemos la sumatoria de fuerzas en Y que se iguale a 0? Debemos entender en el ejercicio cómo se está moviendo el armario. Si el armario está empujado o jalado por una fuerza horizontal, lógicamente solamente describirá un movimiento horizontal, solamente un movimiento en el eje de las X. Por consiguiente, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, en el eje de las Y, como no hay movimiento, no se mueve ni arriba ni hacia abajo, entonces la sumatoria de fuerzas en Y se iguala a 0. Y ahora vamos a ver todas las fuerzas que están en el eje de las Y y que sean positivas. Vamos a ponerlas primero como positivas y las que están hacia abajo vamos a ponerlas como negativas. Entonces de aquí despejamos el peso que está del lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho. Entonces la normal es igual al peso. Como el peso ya lo obtuvimos, entonces la normal también vale 1176 newtons. Ahora, con la normal vamos a calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La fuerza de rozamiento cinético viene a ser de 0,4 y la normal de 1176 newtons. Fuerza de rozamiento igual. Entonces sería 0.4 por 1176. 470.4.
Y de la misma manera la fuerza se mide en newtons. Con estos datos ya podemos nosotros hacer una sumatoria de fuerzas en X. Y aquí podemos comparar con la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, como en el eje de las X existe movimiento y el armario es jalado por la fuerza horizontal, entonces en el eje de las X la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el eje de las X. Entonces aquí tenemos ya la comparación. Como el movimiento se da en el eje de las X, en la sumatoria de fuerzas en X igualamos a masa por aceleración, y como en el eje de las Y no existe movimiento vertical, en el eje de las Y hacemos la sumatoria de fuerzas en Y que sea igual a 0. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje de las X? Y vamos a decir, si el movimiento se realiza de esa manera, todas las fuerzas que están en el mismo sentido del movimiento son positivas y todas las fuerzas que están contrarias al movimiento son negativas. Ahora de aquí, la fuerza, reemplazamos, nos da 580 como dato, no vamos a poner todavía las unidades. La fuerza de rozamiento que nos salió 470.4, esto igualamos a la masa que son 120 por la aceleración. Y de aquí despejamos la aceleración. Con eso ya tenemos el literal A. Vamos a hacer esta resta. 580 menos 470.4. 109.6 igual a 120A. Vamos a intercambiar la expresión. Vamos a poner 120A es igual a 109.6. Ahora la aceleración es igual a 109.6 y 120 pasa a dividir. Aceleración igual. Entonces sería 109.6 dividido por 120. Nos da 0.913. 0,913 metros por segundos al cuadrado. Estas son las unidades de la aceleración. Y ya tenemos el literal A. Vamos a calcular ahora el literal B, en el cual me pide la velocidad. Vamos a escribir la fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ahora, de aquí tenemos que analizar el ejercicio para establecer los datos. Como nos pide la velocidad, lógicamente vamos a querer la velocidad final, la velocidad que se obtuvo luego de los 5 segundos. Y en la fórmula también nos dice velocidad inicial. Ahora la aceleración ya tenemos y el tiempo tenemos de 5 segundos. Nos queda este dato de la velocidad inicial. ¿De dónde lo sacamos? Vamos a leer de nuevo el ejercicio y vamos a entender. Un armario de 120 kilogramos es empujado con una fuerza horizontal de 580 newtons. Estamos ante el caso de un armario cuyo peso es bastante considerable, son 120 kilogramos. Luego dice el coeficiente de rozamiento para el cuerpo en movimiento, cuando el cuerpo ya está en movimiento, y nos pide la aceleración, la velocidad y la distancia. Pero, inicialmente, bueno, aquí no dice que el armario parte del reposo, o no dice que inicialmente está en reposo. Sin embargo, aquí debemos considerar también que el armario es un objeto bastante grande y de por sí, al tener este peso, lógicamente, pensando de forma real, va a partir desde cero porque no precisamente este armario con este peso va a estar inicialmente en movimiento. Entonces, dadas las características del ejercicio, asumimos por el tipo de objeto y por su peso que inicialmente estuvo en reposo y luego que se le aplicó esta fuerza inició el movimiento. Por consiguiente, asumimos aquí una velocidad inicial de 0. Por consiguiente, este término se hace 0. Entonces, velocidad final es igual a la aceleración por tiempo.
La aceleración en este caso es 0,913 metros por segundos al cuadrado y el tiempo que son 5 segundos. Simplificamos los segundos con el cuadrado y sería 0,913 por 5. 4.56. Vamos a ponerle metros por segundo. La velocidad nos da en metros por segundo. Y la distancia. Vamos a calcular la distancia. Distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de la misma manera aquí asumimos el mismo valor de velocidad 0 para esta parte de la fórmula. Entonces nos queda 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí sería 1/2 por la aceleración, que es 0,913 metros por segundos al cuadrado. Y el tiempo es que sería 5 segundos al cuadrado. Distancia igual. Y vamos a escribir 1/2 por 0,913 y por, aquí debemos tener en cuenta que es 5 al cuadrado. Nos da 11.41 metros. Sabemos que la distancia nos da en metros. Y hasta aquí terminaría el ejercicio. Como suelo hacer a veces en otros ejercicios, esta partecita compruebo, voy a ponerle 1/2, voy a utilizar esta tecla con la que se representan las fracciones, o si quiero no le pongo por, sino le pongo 0,913 y por 5 al cuadrado, que nos da lo mismo, 11.41. Y eso sería todo el ejercicio.